En la clase anterior vimos la señal de limitación de velocidad de manera extensa. Ahora vamos a ver el conjunto de señales que afectan a la velocidad de los vehículos. Bien, esta señal nos advierte del peligro que representa que estemos llegando a una intersección en la que tendrán preferencia los vehículos que vengan por la derecha. Pero dice el reglamento que colocada en una intersección de visibilidad prácticamente nula, la velocidad máxima permitida será 50 km por hora. Ojo, como en el examen, en la foto del test, será muy difícil saber si la visibilidad es prácticamente nula, de ser así, te lo dirían en la pregunta, con esas mismas palabras. Dirían esa expresión, visibilidad prácticamente nula. Así que asócialo inmediatamente con el tema de velocidad y ya sabes, 50 km por hora como máximo. Bueno, esta otra señal es la señal de entrada a poblado. Esta señal ya la conocemos. Es el límite de velocidad, a partir del cual hay que respetar la velocidad máxima que indica la señal. Esta otra señal es el fin de limitación de velocidad. En ella finaliza el límite de velocidad que refleja el número en gris. Esta otra señal es fin de prohibiciones. En ella finalizan las prohibiciones anteriores, incluida la limitación de velocidad. Ahora, la señal de zona 30, que indica que a partir de ella los peatones tendrán preferencia en cualquier punto de la calzada y además nuestra velocidad no podrá superar los 30 km por hora. Esta otra señal significa fin de zona 30 y a partir de ella se vuelven a aplicar las normas generales. Esta señal indica zona residencial o vía residencial y tiene tres condiciones. La primera, preferencia de los peatones en cualquier punto de la calzada. La segunda, prohibido estacionar salvo en los lugares indicados para ello. Y la tercera, la más importante para nosotros en este momento, velocidad máxima 20 km por hora. Esta señal significa fin de zona residencial, donde finalizan las obligaciones que hemos dicho hace un momento. Esta señal aconseja, no obliga, aconseja. Bueno, pues aconseja no superar la velocidad indicada si la carretera está en óptimas condiciones. Porque si la carretera estuviese en malas condiciones, lógicamente hay que ir aún más despacio. Este consejo finaliza al llegar a esta otra señal. Esta señal nos aconseja mantener la velocidad en el intervalo entre 70 y 90 km por hora. Consejo que finaliza al llegar a esta otra señal. Esta señal nos obliga a circular como mínimo a 30 km por hora. Es decir, debemos circular a 30 o más. Esta obligación finaliza al llegar a esta señal. Ahora, si quieres, puedes parar la película y ver las señales con más detenimiento. Y si no, continuamos. Bueno, pues estas señales limitan la velocidad de forma específica. Y eso en teoría es bastante fácil, todo el mundo lo adivina en cuanto las ve. Pero hay veces que nos las ponen juntas con otra señal. Y no sabemos ya si cuando acaba el peligro que indica una señal, acaba el límite de velocidad con ella. Entonces vamos a ver ahora una serie de señales juntas para saber diferenciar cuándo debemos relacionarlas y cuándo debemos considerarlas de manera independiente. Daros cuenta la cantidad de preguntas que nos pueden hacer el examen mezclando una señal con otra y en unos casos sí se relacionarán y en otros no tendrán nada que ver. Vamos a ello. Cuando nos ponen dos señales juntas en un mismo poste, normalmente no se relacionan. Son señales independientes y debemos considerarlas así, independientemente. Cada una significará lo que sea, no relacionándose la una con la otra. Solamente se relacionan, hacen parejita, cuando son una señal de peligro y la otra señal de limitación de velocidad. Y no hay más casos. Ya digo, solo señal de peligro con señal de velocidad. Las demás no se relacionan entre sí, son independientes. Bueno, hay otro caso con el nombre del poblado, pero ese lo veremos después. Ahora vamos a ver cada uno de estos ejemplos, uno a uno,
con una serie de preguntas a ver si lo habéis cogido o no. Cuando aparezca cada pregunta, puedes parar la película si quieres pensarla antes de que yo diga la respuesta correcta, ya sabes. A ver, en este caso, ¿finaliza la limitación de velocidad cuando finalice la fuerte pendiente descendente? Pues la respuesta correcta es que sí. Sí finaliza porque la señal de peligro colocada junto a una señal de velocidad indica que cuando finalice el peligro, finaliza también la limitación de velocidad. Y ahora, cuando finalice el estrechamiento de calzada, ¿finalizará también la prohibición de adelantar? Pues no. En este caso, no. Y es un fallo típico en el examen. La señal de prohibido adelantar no es una señal de velocidad. Por lo tanto, no se relaciona con la señal de peligro. Cuando finalice el estrechamiento de calzada, pues enhorabuena, ha finalizado, pero seguirá estando prohibido adelantar. Y en estas circunstancias, ¿el conductor de un turismo estaría obligado a seguir la dirección indicada por la flecha o solamente las motocicletas? Pues sí, estaría obligado. El turismo estaría obligado a girar a la derecha tal como le indica la flecha. ¿Y el conductor de una motocicleta también estaría obligado a seguir la dirección de la flecha? Pues sí, aunque el dibujo de la moto esté mirando hacia la izquierda, eso no tiene nada que ver. El motorista deberá girar a la derecha respetando lo que le indica la flecha de la señal. Estas dos señales son independientes porque ni hay señal de peligro ni señal de velocidad y significan cada una lo suyo. Por un lado, la señal de abajo que obliga a las motocicletas a entrar en esa vía y permite a los demás conductores que entren si quieren. Y por otro lado, la señal de arriba, que obliga a todos los vehículos a girar hacia la derecha, incluidos naturalmente turismos, motocicletas, camiones y todos. Y ahora, ¿finalizaría el límite de velocidad cuando finalice el peligro del paso a nivel sin barreras indicado por la señal de arriba? Pues sí, porque como la señal superior es una señal de peligro por paso a nivel sin barreras, el límite de velocidad se asocia con esta señal y finaliza cuando finalice el peligro indicado. Ya sé, normalmente las señales de peligro tienen forma triangular, pero esto es una excepción. Las señales que nos avisan del peligro de un paso a nivel sin barrera tienen forma de aspa, pero aún así pertenecen al grupo de señales de peligro. Puedes consultar si quieres la lista de todas las señales de peligro en el manual, o más adelante en el capítulo de señales verticales. Y ahora, ¿finaliza la máxima velocidad aconsejable cuando finalice el peligro de doble sentido? Pues sí, porque vuelve a ser una señal de velocidad, aunque sea aconsejable, junto a una señal de peligro. Y ahora, ¿finaliza la señal de intervalo aconsejable de velocidad cuando finalice la curva peligrosa a la derecha? Pues sí, porque también es una señal de velocidad colocada junto a una señal de peligro y por lo tanto se relacionan entre sí. Vamos a pasar ahora a otras tres preguntas, y muy importantes, las más importantes. Suponemos ya que dominamos el tema. A ver, caso primero. A partir de esta señal, ¿pueden estacionar los camiones? No, los camiones no pueden estacionar a partir de esta señal. ¿Y pueden estacionar los turismos a partir de esta señal? Pues tampoco, porque como son dos señales redondas, ninguna de ellas es de peligro y además tampoco son de velocidad ninguna de ellas. Son señales que no se relacionan, son independientes. La primera prohíbe estacionar a todo tipo de vehículos en ese lado de la vía. Y la segunda obliga a entrar a los camiones y por supuesto no tiene nada que ver con la prohibición de estacionar. Bueno, caso número 2. Cuando atravesemos la intersección, ¿finaliza la limitación de velocidad? Pues sí, en este caso sí finaliza, porque tenemos una señal de velocidad colocada junto a una señal de peligro. Y cuando finalice el peligro de esa intersección anunciada por la señal, finalizará también el límite de velocidad. Y ahora el caso 3. Vamos a ver. Cuando finalicen las curvas, ¿finalizará también la prohibición de adelantamiento? Bueno, pues la respuesta correcta sería que no, porque la señal de prohibición de adelantamiento no es una señal de velocidad
y por tanto no se relaciona con la señal de peligro. Recordemos para acabar que solo se relacionarán las señales que están juntas cuando hay una señal de límite de velocidad, ya sea aconsejable o prohibido, junto a una señal de peligro y en ningún caso más. Bueno, ya hemos visto entonces que solo cuando la señal de límite de velocidad está acompañando a la señal de peligro se relaciona con ella y finaliza el límite cuando finaliza el peligro indicado, y en ninguna otra señal de prohibición se puede aplicar esto. Pero hay un caso distinto, y es cuando aparece una señal junto al nombre de entrada a una población. Para ver esta clase nos vamos a ir a Ribadesella. Junto al nombre de Ribadesella han colocado la señal de prohibido estacionar. Esta prohibición de estacionamiento afecta a toda la población. B, solo a la travesía. Y C, solo hasta la primera intersección. Y ojo que esta es pregunta de examen. Pues la correcta sería la A toda la población, porque hemos dicho que cualquier señal de prohibición o de obligación colocada junto al nombre de la población afecta a toda la población. Bueno, y con esto finalizamos este capítulo.